Amnón, hijo del sabio y poderoso rey David. Amnón era conocido por su belleza y valentía, pero lamentablemente también albergaba en su corazón una oscuridad que amenazaba con consumirlo. En el palacio real, vivía su media hermana Tamar, una joven de incomparable belleza y dulzura. Tamar irradiaba luz y alegría a su alrededor, y su presencia era como un bálsamo para el alma. Sin embargo, los caminos del destino tomarían un giro oscuro y trágico para ambos hermanos. Amnón, en el profundo laberinto de sus propios deseos, comenzó a obsesionarse con la figura de Tamar. La lucha interna entre la razón y la pasión era feroz, y su corazón oscuro cegaba su juicio. En su mente, una idea malvada germinó: deseaba poseer a Tamar, sin importar las consecuencias o el dolor que pudiera causar. Un día, Amnón decidió llevar a cabo su plan perverso. Convocó a Tamar a su habitación bajo falsas pretensiones y esperó a que ella llegara, ajena a las malvadas intenciones de su hermano. Al verla entrar, su belleza lo envolvió como una red irresistible, y su corazón latía con una excitación prohibida. Con engaño y violencia, Amnón arrebató a Tamar su pureza y dignidad. El acto infame dejó a Tamar devastada, su corazón roto y su inocencia desgarrada. El amor fraternal que antes existía entre ellos se convirtió en una sombra distante y dolorosa. Amnón, cegado por su propio pecado, sintió un profundo desprecio hacia Tamar y la expulsó de su presencia. El peso de la culpa comenzó a hundirlo en un abismo de angustia y remordimiento. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero se resistía a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, la noticia de la tragedia llegó a oídos del rey David, quien se llenó de ira y tristeza al enterarse del acto vil cometido por su hijo. Sin embargo, la respuesta del rey fue lenta y decepcionante. David, sumido en sus propios problemas y desafíos como gobernante, no tomó medidas enérgicas para castigar a Amnón, lo que dejó a Tamar sin justicia y a la familia sumida en el caos. Absalón, otro de los hijos de David y hermano de Tamar, se encontraba lejos del palacio cuando sucedió el terrible suceso. Cuando regresó y supo lo ocurrido, un fuego ardiente de ira y venganza se encendió en su interior. Absalón esperó pacientemente, alimentando su resentimiento hacia Amnón, hasta que llegó el momento oportuno. Durante una festividad, Absalón urdió su plan y atrajo a Amnón a una trampa mortal. Allí, en un acto de venganza despiadada, Absalón asesinó a Amnón, poniendo fin a la vida del hermano que había cometido el acto atroz contra su amada hermana Tamar. La noticia de la muerte de Amnón se extendió como el fuego en el reino, llenando los corazones de todos con un profundo dolor y horror. David, el atribulado rey, lloró amargamente por la pérdida de su hijo, pero también sentía el peso de su propia responsabilidad en esta tragedia. Había permitido que el pecado y la injusticia se arraigaran en su familia, y ahora estaba cosechando las consecuencias de su inacción. El reino se sumió en un periodo de luto y descontento. La sombra de la tragedia envolvía a todos, y la moral del reino se veía afectada. La gente susurraba y cuestionaba la capacidad de David como rey y líder. La integridad de su reinado se tambaleaba peligrosamente, y era necesario que David tomara medidas para restablecer la justicia y la paz en su hogar y en el reino que gobernaba. Con el tiempo, David encontró la fuerza para enfrentar la realidad de lo sucedido y asumir su responsabilidad como padre y gobernante. Lamentó profundamente su falta de acción anterior y buscó el perdón de Dios y de aquellos que había fallado. A pesar del dolor y la devastación, David encontró la determinación de enmendar sus errores y restaurar la armonía en su familia y en el reino. La historia de Amnón y Tamar es una poderosa lección sobre los peligros de la pasión desenfrenada, la falta de control y la negligencia en la crianza de los hijos. Revela las consecuencias devastadoras que pueden surgir cuando se permite que el pecado y la injusticia se apoderen de nuestras vidas y relaciones. En última instancia, la historia de Amnón y Tamar también nos recuerda la importancia de buscar el perdón y la reconciliación, incluso en medio de la oscuridad y el sufrimiento. A través de la humildad y el arrepentimiento sincero,
David pudo encontrar la redención y la oportunidad de reconstruir su reino y su familia. La historia de Amnón y Tamar nos deja con una advertencia clara: debemos ser cautelosos con nuestros deseos y acciones, y recordar siempre el poder transformador del amor, la justicia y la responsabilidad. Solo entonces podremos evitar caer en la trampa del pecado y construir un mundo donde prevalezca la bondad y la compasión.